¿Cómo estamos? Estaríamos dando comienzo a la mesa de ajedrez en contextos de privación de libertad. Para mí es un honor y un desafío muy importante estar en este lugar, en este momento. Venimos de una jornada intensa que además después dura un poco más, estamos ya en los tramos finales. Quiero agradecer al programa Ajedrez para la Convivencia y bueno, y a todas las instituciones que están apoyando y colaborando con la realización de este congreso. Pero también, bueno, mencionar especialmente a Esteban, porque ha sido como un motor importantísimo para el desarrollo de todo esto. Es una experiencia inédita para el Uruguay, un país tan pequeño, donde, bueno, en los últimos 10 años el ajedrez ha venido como adquiriendo visibilidad en distintos espacios de trabajo, escuelas, liceos, centros de barrio, en fin, un mundo bastante heterogéneo de prácticas y de intervenciones mediante el ajedrez. Este, y bueno, y que lo ha hecho cada vez más accesible a contextos bien distintos, ¿no? Es por eso que estamos con la posibilidad de plantearnos esta mesa, donde, bueno, hay un contexto muy específico de trabajo que es específico y complejo, pero que lo es el sistema carcelario, ¿verdad? Este, y bueno, la idea es como compartir este espacio con expertos. En este caso nos acompaña Jorge González, docente, eh, licenciado en psicología a través de UDELAR, de la Universidad de la República del Uruguay, docente de ajedrez escolar, integró el colectivo docente del programa Ajedrez para la Convivencia y actualmente desarrolla su práctica por medio de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, con adultos mayores y en contextos de encierro. Por otro lado, Javier Alejandro Galip se define como nacido en Casilda, Argentina, en el año 1983. Comenzó su trabajo en el ajedrez social en el año 2011 en la ciudad de Rosario, de la mano de Juan Luis Jauregui Berri, que anda por allí en algunas charlas compartiendo sus experiencias y conocimientos. Actualmente, y en la ciudad de Corrientes, trabaja utilizando el ajedrez en distintos ámbitos de la sociedad, como pueden ser jóvenes y adultos privados de libertad, niños y jóvenes sin cuidados parentales bajo la tutela del Estado. Por último, Manuel Pérez Candelario, de España, que bueno, que está en a contrahorario totalmente de nosotros. Así que muchas gracias por el esfuerzo, Manuel, que es gran maestro y jugador de la selección española de ajedrez, director deportivo y colaborador en proyectos de ajedrez social y terapéutico del club Ajedrez Magic Extremadura, eh, de gran renombre para los que andamos en estas vueltas. A mí me gustaba comenzar un poco haciendo como un comentario general, es decir, en el sentido de que, bueno, las cárceles existen desde hace muchísimo tiempo y nuestros modelos civilizatorios incorporan este dispositivo como una manera de castigar a quienes cometen delitos. Sin embargo, bueno, un sinfín de técnicos, profesionales, educadores, operadores insisten en introducir actividades de carácter educativo, cultural, deportivo, recreativo, a fin de mejorar las condiciones de vida en prisión. En esto parece convivir por lo menos dos modelos o dos lecturas distintas de lo que debe ocurrir dentro de las cárceles, que en muchos casos aparecen como en oposición, ¿verdad? Este, bueno, ¿qué sentido tiene para el Estado establecer la privación de libertad como un régimen de reparación o de cura de un mal que se encuentra en el delito, ¿verdad? Podemos decir que esto es como una visión, digamos, del punto de vista Foucaultiano. eh, el Estado pretende desarrollar como una visión de control de los cuerpos, del disciplinamiento y la represión, y por el otro lado, este conjunto de técnicos y profesionales de otras disciplinas que confluyen en el sistema parecen desarrollar como una mirada más humanista basada en derechos humanos, que quiere ofrecer experiencias que nutran las trayectorias de vida de los sujetos privados de libertad a fin de que encuentren y construyan otros modos
de convivir fuera de la cárcel. Y acá me tomo prestada una frase de una colega argentina que conocí gracias a Javier, en un artículo que no está publicado, pero que ella dice algo así como que la salida es para adentro, que me parece una frase muy sintética. Esta profesional se llama Valeria Fernández, imagino que prontamente la podrán ubicar por allí en algún artículo. Habla sobre una experiencia de Javier y su análisis me pareció sumamente interesante. En este marco, digamos, una de las primeras preguntas que se nos presenta es, bueno, ¿por qué ajedrez en cárceles, no? Me gustaría, si quieren arrancar por presentarse, comentar algo sobre la presentación, que fue muy escueta, y ya tomar algo de las preguntas, me gustaría escuchar un poquito a los tres, y creo que estamos todos para eso. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Saludos a muchos queridos profes, educadores y alumnos que andan ahí por la sala. Yo me llamo Jorge González, soy profesor de ajedrez. He participado en el programa Ajedrez para la Convivencia, en ajedrez escolar durante muchos años. Y actualmente me estoy desempeñando en educación de jóvenes y adultos, trabajando con adultos mayores y también por parte de la Dirección de Educación de Adultos, trabajando en contextos de encierro, ¿sí? En cárceles donde hay adultos privados de libertad. Lo primero que yo quisiera compartir es que me parece importantísimo instalar una mirada desde los derechos humanos, ¿sí? Nosotros vivimos en un paísito que es el Uruguay, que el derecho, el acceso a la educación de todos los integrantes que poblan el territorio está garantizado por la Ley General de la Educación, que es la Ley 18.437, que una de las principales cosas que enuncia es que todos tenemos el derecho a la educación en todas las edades, desde los más pequeñitos, pasando por los niños, los jóvenes, los adultos mayores, y también independientemente de la condición en la que se encuentren. Y esto incluye fundamentalmente a la población privada de libertad, ¿sí? El entendido de que estamos haciendo como un cambio de paradigma en el que queremos pasar de esta lógica Foucaultiana de vigilar y castigar a educar, educar y educar, ¿sí? Y que los privados de libertad, el único derecho que tienen prohibido, digamos, es el de circular libremente y el ejercicio del voto ciudadano, pero todos los demás derechos, léase el derecho a trabajar, el derecho a estudiar, el derecho a hacer deportes, el derecho a recrearse, están vigentes, ¿sí? Y que me parece que tenemos que tener una visión de que todo esto tiene que ser un derecho a ser ejercido por todos y no un privilegio muchas veces que es disfrutado por unos pocos, por la propia lógica de las condiciones de encierro, ¿sí? Dejo por ahí la primera presentación, digamos. Bueno, si queréis continúo yo. Mi nombre es Manuel Pérez Candelario. Nosotros tenemos un programa que se llama Nuestro Ajedrez Reinserta en nuestra región, en Extremadura. Yo vengo en representación de mi club, de un equipo de trabajo, pues yo solamente soy un colaborador. Tenemos desde 2009 este programa en marcha donde han pasado casi 1000 internos y donde, bueno, el organismo que nos patrocina para que podamos estar en las cárceles extremeñas, en Cáceres y en Badajoz, que es la Fundación Jóvenes y Deporte, ha apostado por nosotros como elemento de cambio personal. O sea, nuestros objetivos son, en un primer lugar, el cambio personal a través del ajedrez, la modificación de conductas a través de los valores del ajedrez, del pensamiento estratégico de nuestro juego, intrínseco a nuestro juego, que bien guiado pues puede hacer, digamos, abrir la mente de los internos. Y en un segundo lugar, o como segundo beneficio u objetivo, partiendo de esta pregunta de por qué ajedrez en las cárceles, sería algo que nos dicen mucho nuestros internos y que nos quedó grabado, y es que el ajedrez quita cárcel. O sea, el hecho de tener un juego absorbente en el buen sentido, como el ajedrez, que pueden practicar en sus módulos, pues es algo que les ayuda a pasar su tiempo de ocio de una manera interesante, tener la mente activa, y nos parece algo también muy sano, ¿no? O sea, que aparte de enseñar
a partir de nuestro método ciertas estrategias o ciertos elementos que les pueden provocar un cambio personal positivo, pues también tratamos de enseñar ajedrez y que puedan utilizarlo como herramienta durante su estancia en la cárcel. Bien. Buenas. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Javier Galip. Yo en este momento trabajo para el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Estamos a cargo de un plan provincial de ajedrez en contexto de encierros, el cual nuclea tanto cárcel de condenados, procesados, de mujeres, y lo que se llama centro de contención de menores, que son menores de edad en conflicto con la ley, pero que de una manera u otra lamentablemente están presos, ¿sí? Bueno, yendo a la pregunta de por qué ajedrez en la cárcel, creo que es porque es un pasatiempo por excelencia ante todo, ¿no? Y porque los mismos internos nos permiten llegar con el ajedrez. ¿A qué voy con esto? En mis años dentro de las cárceles he visto pasar muchos talleres que no han sido tomados en serio o con importancia por parte del interno. ¿Se entiende? Estos son talleres optativos. Entonces creo que el punto número 1 de por qué ajedrez en la cárcel es porque es un pasatiempo por excelencia, como les decía. Si hay algo en común entre los internos, un deseo en común, es que el tiempo pase. ¿Sí? Entonces creo que esa es la base. A partir de ahí viene todo lo demás. En ese sentido, vas un poco en la línea de Manuel, que hablaba de que el ajedrez quita cárcel, y iría como en ese sentido. Exacto, sí. La anécdota que les comentaba la otra vez, una partida 5 minutos, le quedaban 15 segundos a uno, 10 segundos al otro, desesperados, moviendo, apretando el reloj. Como les decía recién, si hay un sentimiento y un deseo en común es que el tiempo pase para poder salir en libertad. Y jugando la partida lo que más deseaban era que el tiempo no pase, porque estaban por perder la partida. Así que ahí hay una abstracción del juego para con la persona, la mente y el tiempo en sí, que es incomparable con cualquier otra actividad, creería yo. Ahora, sería interesante como poder profundizar un poco sobre el sentido del ajedrez, digamos, cuál es el aporte específico en porque es decir, y para ser de abogada del diablo, en realidad esto del tiempo atañe a todas las actividades, es decir, cualquier cosa que ocupe y quite tiempo de ocio o tiempo de encierro va a ser valorada de la misma manera. ¿Por qué nosotros creemos tanto en la herramienta del ajedrez o en el mediador que significa el ajedrez? ¿Qué reflexión les despierta por ahí tratar de pensar en lo específico del juego de ajedrez? Bueno, yo creo que el ajedrez es un gran constructor de humanidad y de ciudadanía, en el sentido que mueve determinados componentes que forman parte de la esencia de lo que es el ser humano, ¿sí? Por un lado, el componente lúdico, ¿sí? El poder meternos en situación de juego, ¿sí? En esa dimensión tan especial donde se alteran a veces las coordenadas espaciales y temporales, y que nos permite como una instancia de disfrute y de encuentro con el otro, ¿sí? Esto es lo que Huizinga menciona siempre como el homo ludens, ¿sí? Y uno se interroga, bueno, ¿es importante el juego para el ser humano? Y es importantísimo en tanto es la modalidad privilegiada de aprendizaje, ¿sí? Y jugamos todos, no solamente juegan los niños, sino que jugamos todos en todas las etapas de nuestra vida.
Y por otro lado, el ajedrez tiene otro componente, que es el componente reflexivo, el componente del mundo del pensamiento, que es el que nos permite analizar una situación, poder observar cuáles son los personajes que están en el escenario, sobre el tablero, poder identificar cuáles son las acciones y las intenciones que se representan, y poder pensar, negociar, acordar la decisión que uno tiene que tomar como para hacer una jugada, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos como el Homo sapiens, ¿sí? Entonces, me parece que el ajedrez integra y combina dos características, dos cualidades esenciales del ser humano que tienen que ver con la capacidad de juego y con la capacidad de reflexión y de aprendizaje. Muchas veces nosotros presentamos al juego de ajedrez como el Homo ludens y el Homo sapiens trabajando juntos y en equipos para construir una cultura para la paz, ¿sí? Esa es una de las formas que nosotros presentamos el taller de ajedrez en las cárceles en las cuales trabajamos. Bien. ¿Los demás? Sí, yo estoy totalmente, Patricia, de acuerdo con Jorge en el aspecto lúdico, ¿no? Para el ser humano es muy importante este aspecto lúdico y a través del juego, digamos que se abre un camino para que la gente sea más receptiva, ¿no? El cerebro también es más receptivo a la adquisición de conocimientos, de aprendizajes, de valores. También el ajedrez, además de ser un juego, tiene un componente deportivo y hay unos valores también muy positivos intrínsecos al mundo del deporte. Y como también ha comentado Jorge, el tema del pensamiento estratégico, que nosotros a veces, quizás los ajedrecistas no le echamos mucha cuenta, pero realmente es muy importante. Y realmente a muchos de los internos que están en prisión, pues les ha faltado tener ese pensamiento en su mente para a lo mejor no caer en ciertos errores o cometer ciertos delitos. ¿Qué hace un ajedrecista? Como ha ido comentando Jorge, pues un ajedrecista observa, un ajedrecista planifica, luego actúa y luego analiza. Entonces, tener ese compendio y que una persona que no está en contacto con estos términos a través del ajedrez lo haga de manera natural y acostumbre a su cerebro o acostumbre a tener ese hábito, pues yo creo que es algo muy positivo. Y en muchos casos los internos se sorprenden porque suelen ser personas con un carácter bastante impulsivo y que no, bueno, pues que caen en el error y luego, pues bueno, hay unas consecuencias, ¿no? Entonces un ajedrecista trata de valorar previamente lo que pueda ocurrir, ¿no? Estamos continuamente planificando y tratando ponernos también en el lugar del otro, es algo muy importante. Entonces hay una serie de valores bueno, que encajan de maravilla en este ámbito. Javier, ¿querés comentar algo? A mí me interesaría también pensar en el perfil de las personas privadas de libertad, que me parece a mí que independientemente, y cuando digo perfil lo digo entre comillas, ¿verdad? En el sentido de las trayectorias educativas previas, ¿no? Es decir, el ajedrez goza de un prestigio social a veces bastante inflado en relación a lo inteligente que hay que ser como para poder jugarlo. Esto a veces establece una distancia social, o sea, las personas no se imaginan jugando ajedrez porque hay un montón de imaginarios de estas características. Javier, capaz que tú podés enlazar esto como para empezar a dialogar en espiral, digamos, sobre Sí, los temas. por ahí, y voy un segundo al tema de por qué el ajedrez por excelencia dentro de la cárcel. Yo creo que uno de los puntos más fuertes, aunque no tiene nada que ver con los beneficios del ajedrez, es por un tema de espacios, ¿sí? Y porque es un deporte individual. Seguramente haya otras cosas y muchas más cosas que aporten lo mismo o tal vez más que el ajedrez. Eso no hay que negarlo. Pero en un ámbito como una cárcel, las posibilidades son menos. A tal punto que en este momento, por ejemplo, nos encontramos mediante una pandemia y la única actividad que estuvo presente en toda la cuarentena y las diferentes fases que hemos ido pasando acá fue el ajedrez. Parece mentira, pero es así. Básicamente eso. Y bueno, y después vos me decías del tema
generalizar, tal vez yo no esté preparado, a lo mejor un psicólogo, una psicóloga lo pueda decir más, ¿no? Pero generalizar a toda persona que esté privada de la libertad, meterla dentro de la misma bolsa, creo que no nos llevaría a ningún lado, ¿no? Bueno, Sí pero... te puedo hablar de mi Sí, perdón. de mi experiencia personal, ¿no? No, dale, dale. Me cuesta mucho entenderlo, pero algo hay. Es que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar sin que suene mal? Llamémosle malviviente, ¿no? El que tiene la mala costumbre por ahí, que reincide, que robó un celular y que fue preso y que salió y que volvió a robar un celular. Esa persona no se acerca al taller. Y si se acercan son muy pocos. Sí se acerca a la persona que, como cualquier otro ser humano, cometió un delito, algo en especial, algo particular que lo llevó a estar ahí. Esa persona, si ustedes quieren hablar de cómo se ve desde afuera, ¿no? Esa persona es la que continuamente se acerca. Yo tengo un grupo, por ejemplo, que hace 5 años que cada vez se agranda más y no ha salido gente. No sé si voy por donde ustedes pensaban. Me cuesta mucho hablar de generalizar a mí. Mi pregunta, digo, más allá de los riesgos de generalizar, es cierto que hay una determinada frecuencia de experiencias que se repiten, ¿verdad? Personas jóvenes, en general varones, con primaria terminada a duras penas, o primero del liceo, o primero del secundario, digamos, sin culminar. Distintas dificultades asociadas a la impulsividad, bueno, incluso en algunos casos adicción a las drogas, es decir, hay como una serie de indicadores que sin caer es decir, en identificar a las personas mediante ellos, en realidad nos permiten entender una especie de menú de dificultades básicas con las que nos encontramos en los espacios educativos. Por ejemplo, he conocido casos de ajedrecistas o profesores de ajedrez que utilizan la escritura como complemento al juego. Esto no siempre es posible porque no siempre las personas saben leer y escribir. Me gustaría como que ustedes pudieran contarnos un poco. No es lo mismo enseñar ajedrez en un club de ajedrez que en una cárcel. Y en esto como que, bueno, hay mucho del componente de lo que traen los sujetos, ¿verdad? Ahí cómo manejan ustedes el tema de las dificultades que imponen los grupos, ¿verdad? Las características que tienen los grupos de las cárceles, que bueno, eligen aprender ajedrez, ya sea como dicen ustedes, por salir de la celda, por ahí porque, bueno, escucharon que podía ser interesante, pero no necesariamente van copados o motivados por aprender ajedrez. Hay un sinfín de motivos que los llevan a acercarse. Entiendo, no sé si Patricia. Hago una acotación y lo dejo a los compañeros, perdón. Yendo a lo que vos decís ahora, es mucho más fácil, más práctico y más productivo dar clases en lo que es cárcel de condenados. Los que ya tienen una condena y los días contados que van a estar ahí adentro. Centro de contención de juvenil, o sea, menores en conflicto con la ley, lamentablemente debo decir que 8 de cada 10 no saben escribir. No saben escribir, no saben leer, o sea, casualidad no es. Y por ahí el intermedio, que es procesados, las clases de los alumnos son más intermitentes. Van, faltan, vuelven a ir y demás porque están con la cabeza en qué pasará con su causa. Okay. Simplemente eso. Bien. Yo creo que la característica que tiene es como el desafío que nos planteamos todos como educadores de poder construir un espacio real y simbólico de respeto y de encuentro con un otro, ¿sí? Nosotros cuando vamos a trabajar a las cárceles no somos jueces,
no somos fiscales ni somos abogados. Vamos con el sello de educadores. Y muchas veces lo que termina generando como un ambiente habitable y que hace que los alumnos, los estudiantes quieran participar, es justamente esto, es poder construir una mirada lo más horizontal posible con los otros, saber que hay roles asimétricos, que bueno, que en este caso nos toca ser los profesores y ellos los que vienen a aprender, pero que bueno, que eso es circunstancial y que en algún momento los roles incluso se pueden llegar a invertir. Me parece fundamental el trabajo en equipo, en dupla, con los maestros, con los otros profesores talleristas, ¿sí? Porque hay algunas dificultades que tienen que ver con la educación formal, ¿sí? Trayectorias educativas que, bueno, que han sido interrumpidas y que se necesita muchísimo la presencia de los maestros alfabetizando en los ámbitos carcelarios, ¿sí? Pero bueno, me parece que los talleres, y el taller de ajedrez específicamente, tiene la posibilidad de la transversalidad, ¿sí? Y de poder trabajar potenciando y complementando muchas cosas que los maestros y los profesores trabajan en sus disciplinas, ¿sí? Hablo de lengua, hablo de matemáticas, hablo de ciencias sociales, etc. Entonces, me parece que es importantísimo una mirada en conjunto de toda la comunidad educativa, ¿sí? De toda la comunidad educativa que participa en la educación en cárceles, ¿sí? Cuanto más instituciones de la sociedad estén habitando las cárceles, bueno, me parece que más posibilidades tenemos de construir ciudadanía, ¿sí? Porque no perdamos de vista esto, que los privados de libertad en determinado momento van a volver a la sociedad, ¿sí? Y todo lo que se hayan podido fortalecer en actividades socioeducativas, en aprendizaje de oficios, de trabajos, etcétera, bueno, va a favorecer la posibilidad de que se reinserten de una forma mucho más saludable y poder bajar los niveles de reincidencia que son bastante preocupantes. Sí, yo estoy muy de acuerdo con este tema de la reinserción, ¿no? Uno de los objetivos, por supuesto, casi principal es tratar de que estas personas, cuando vuelvan a la sociedad, pues se reinserten de la mejor manera posible, ¿no? Y no haya, bueno, no vuelvan a caer en ciertos errores o cometer delitos, ¿no? Digamos que estoy también de acuerdo con Javier en los perfiles que tenemos en España, por llamarlo de alguna manera. Nosotros llamamos a las personas que digamos que habitualmente, como él dice, que no aparecen en los talleres, ¿no? Que cometen delitos, salen, vuelven a cometer delitos. Aquí le damos una palabra coloquial que ellos lo llaman el taleguero, ¿no? La persona, digamos, que ya está acostumbrada a esa vida en prisión, sale, vuelve a entrar y digamos como su segundo hogar o incluso el primer hogar, ¿no? Y luego hay otro tipo de personas que son las que cometen delitos de manera puntual y bueno, tenemos a esas dos poblaciones en nuestras sesiones, tenemos hombres y mujeres, y para nosotros la tarea del docente que va, del pedagogo, de la persona que se encarga del grupo, es hacer de guía. Nosotros hacemos un trabajo en grupo, tenemos una metodología ya con unos materiales y instrumentalizada. En muchos casos trabajamos sobre el tablero mural, también con textos o ciertos materiales que les hagan pensar, reflexionar, que estén relacionados en general con el ajedrez o algo que haya ocurrido cercano a nuestro deporte. Y esa persona, pues, digamos que es la que tiene, pues, tiene que tener cierta autoridad, ¿no? Y controlar al grupo y guiar al grupo para que, digamos, el camino sea el adecuado para conseguir los objetivos que tenemos, ¿no? Y bueno, funcionamos también con la parte del juego, ¿no? Hay momentos, nuestras sesiones son de 1 hora y media, pues hay momentos de formación en grupo, tratamos de que haya una pedagogía del éxito, de hacer un entrenamiento en el que, digamos, las cosas salgan bien para fomentar la autoestima, que a veces también es algo que puede estar, son personas que sufren en muchos casos de baja autoestima y tratamos de que discurra de esta manera. Estoy tratando como de unir un poco los planteos que no son tan como discrepantes entre sí, pero tienen matices distintos. En Uruguay el nombre del programa es Ajedrez para la Convivencia y en esto me alineo más a lo que ha planteado Jorge,
del aporte que hace un ajedrez con mirada transversal a otros procesos, ¿verdad? Es decir, no estaríamos hablando de un ajedrez centrado en la competencia, es decir, sino quizá en la experiencia de la competición a otros fines, ¿verdad? Como un medio, aprender el juego, aprender sus tácticas, ser cada vez más eficiente en el juego, pero con otro propósito. ¿Estamos de acuerdo en esto? Es decir, habría como una búsqueda más asociada a esto que hablamos de la reinserción, como dicen en España y en Argentina, y acá en Uruguay nombramos rehabilitación, sin mucha definición teórica, pero que me interesaría como profundizar en esto, escucharlos un poco sobre, bueno, ¿qué aporta entonces este ajedrez orientado a este fin? O sea, ¿cuáles son, si podemos nombrar, cuáles son los aportes concretos o específicos que ustedes identifican en esta búsqueda de una rehabilitación? ¿Qué puede lograr el ajedrez que no logran otros juegos? En eso, ¿cuál sería el rol, digamos, de quien transmite o enseña este juego, como para ir abordando la temática, ¿no? La especificidad de este campo? No sé Sí, quién se va a largar. una de las cosas que... Ahí hay una cuestión entre, bueno, el ajedrez tiene una búsqueda social, también terapéutica en algún sentido, y utilizo esta palabra como con cuidado, porque bueno, yo soy psicóloga y puedo entender lo terapéutico desde otro punto de vista, pero me parece que hay algo de la reparación o de lograr objetivos personales que el sujeto no se había trazado en otro momento. ¿Todo esto lo logra el ajedrez? Sí, yo creo que, mirá, te cuento una situación que ha sucedido ahora. En los últimos días, en algunas de las unidades de nuestro país, se han detectado casos positivos de COVID-19. Eso ha generado que módulos enteros estén en situación de cuarentena y van hisopados para todos. Y una de las principales preocupaciones es de algunos integrantes que vienen a taller de ajedrez, que lo estamos pudiendo sostener desde la virtualidad en este momento. La preocupación que tienen no es tanto por el resultado del hisopado, sino porque saben que esta semana que comienza no van a poder asistir a taller de ajedrez, ¿tá? Porque el módulo está en cuarentena. Entonces, hay algo que tiene que ver con el encuentro humano, con el contacto con el otro, que construye, ¿sí? Y que hace que, por ejemplo, cuando hicimos una actividad de ajedrez en Las Rosas, que es una provincia del interior del Uruguay, digamos, lo hicimos con todas las características deportivas competitivas, esto es, con relojes, con árbitro, con programa Swiss Manager, con organización de pareos, etc. Se llevaron medallas para entregar a los primeros lugares, etc. Pero en realidad todo el mundo lo celebró como si fuera una gigantesca fiesta de cumpleaños. En realidad lo que se terminó jerarquizando por parte de todos fue el encuentro, ¿sí? Habiendo incluido la dimensión competitiva en el asunto, lo que más valoraban los internos era la posibilidad de encontrarse y de disfrutar toda una jornada a todo ajedrez, ¿sí? En esta lógica donde se olvidan en determinado momento de que están en una cárcel y de que están cumpliendo una pena, ¿sí? Porque bueno, porque el leitmotiv, el eje articulador es el juego, el encuentro, el contacto con el otro. Incluso cuando realizamos la actividad de cierre, digamos, muchos de ellos manifestaban que ellos sabían que seguramente el próximo año no iban a estar en la cárcel porque iban a estar liberados, pero se comprometían ante todos los compañeros de que iban a volver, que querían volver para poder jugar el encuentro de ajedrez que se hace todos los años en Las Rosas, ¿no? Entonces me parece que eso es como significativo de lo que promueve el ajedrez en tanto valores prosociales, ¿sí? Esta cuestión de vamos a respetar al otro, vamos a respetar las reglas, vamos a respetar los materiales, ¿sí? Vamos a construir un sujeto respetuoso de los demás y con un proyecto de vida que pueda sostener en libertad cuando le toque el momento.
¿sí? Javier, Manuel, ¿algún comentario? Sí, sí, bueno, yo la verdad es que estoy muy de acuerdo en todo con Jorge, pero creo que pueden convivir perfectamente, digamos, el ajedrez como herramienta transversal educativa con el ajedrez, yo más que llamarlo competitivo lo llamaría tradicional, ¿no? Como juego donde se compite, hay una lucha, ¿no? Y se buscan, o sea, tenemos unos objetivos y, bueno, lo que conocemos por el ajedrez tradicional. Incluso todas estas actividades más competitivas, ¿no? Como cierres de programas. Nosotros hacemos también pues, partidas simultáneas, cierto tipo de actividades como exhibiciones. Hemos hecho incluso un año, hicimos una muy divertida que fue internos contra funcionarios, ¿no? Que tuvo muchísimo éxito. Y como dice Jorge, pues son momentos especialmente sociabilizadores, ¿no? Imaginaos que las personas que están encerradas y los que tienen que, digamos, que mantenerlos ahí, pues que tuvieron una velada fantástica donde tuvieron su lucha dentro del tablero y en ese momento pues estaban relacionándose de tú a tú. Los talleres en sí son momentos también sociales, ¿no? En nuestro caso pues vienen internos de diferentes módulos que a lo mejor no se ven en la cárcel, no se ven durante los días que pasan y tienen ahí su grupo con el que conviven. Y usamos también esta parte más transversal del ajedrez. Por ejemplo, nosotros usamos nuestro método también de entrenamiento cognitivo, donde hacen ejercicios, por ejemplo, de memoria, ejercicios donde no hay que saber apenas jugar al ajedrez para poder estar en el grupo, que creo que eso también es muy positivo para que puedan entrar personas que apenas saben nada de ajedrez o incluso que no sabían nada de ajedrez y les ha traído el programa porque les han hablado muy bien otros compañeros o compañeras. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas mujeres que no suele ser lo habitual en el mundo ajedrecístico, porque ellas han venido en muchos casos prácticamente sin saber nada y como que era, bueno, algo bueno para mantener el cerebro entrenado y para, bueno, les ha llamado la atención este mundillo. Y llevándolo a un plano mucho más educativo, por ejemplo, yo creo que la mujer se siente más atraída también que, digamos, los hombres nos atrae mucho más el ajedrez tradicional, la competición y bueno, pero creo que pueden convivir perfectamente las dos vías y de hecho creo que es bueno que confluyan y que convivan. Bien. Desde mi lugar, les puedo contar mi experiencia por ahí o cómo trabajamos, ¿no? Yo les contaba que voy muchas horas, tienen 9 horas semanales de ajedrez, días intermitentes, digamos, lunes 3 horas, miércoles 3 horas, viernes 3 horas. Pero aparte de eso, ellos tienen en su poder su buena cantidad de tableros y relojes. Por lo tanto, que pasan de lunes a viernes jugando al ajedrez. ¿Sí? Entonces, por ahí lo lúdico es algo cotidiano. Si yo simplemente fuese al taller y hiciera lo mismo que hacen ellos sin que yo esté en el patio, seguramente a la larga, digamos, terminaría aburriendo, no sé si es esa la palabra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la parte competitiva es fundamental. Si bien es optativo el taller, también es optativo brindarle otro tipo de herramientas a quienes quieran superarse. Acá en Argentina hay algo que se llama peculio, no sé si hay en Uruguay. Sí. Bueno, y a mí me ha pasado de alumnos que me han ofrecido su peculio a cambio de libros. ¿Sí? Y son esos los alumnos que al día de hoy se destacan. Y yo creo que no está mal. O sea, el beneficio del ajedrez es para todos por igual. Ahora, si alguien quiere tomárselo en serio, pero no en serio por ser un gran jugador de ajedrez, sino en serio como desafío, como tener un mañana, porque, a ver, la cárcel es todos los días lo mismo. Me levanto, como, voy al baño, me acuesto, me levanto, y así hasta que pasen mis horas. Entonces, creo que es sumamente fundamental. Nosotros trabajamos 3 semanas con clases,
normales en el mes. La última semana se hacen torneos dentro de cada unidad, lo cual va conformando un ranking. A fin de año, los mejores rankeados juegan el intercarcelario, ¿sí? Se trasladan de una cárcel a otra, de las 4 cárceles, a jugar el intercarcelario. Y los 3 primeros puestos tienen el beneficio de salir a jugar un torneo provincial fuera de la unidad. Un torneo, llamémoslo mal llamado normal, ¿no? Tienen esa posibilidad y ese beneficio. Y bien ganado. O sea, porque Me interesa no estamos hablando de... Javier, que Sí. comentes, nosotros tuvimos una reunión previa para organizarnos un poco sobre esta mesa y tú habías compartido una perspectiva bastante propia sobre esto de la competencia, ¿no? Que muchas veces por quienes venimos como de la educación o lo social o lo humano, solemos pensar que lo competitivo por ahí no es tan positivo, pero bueno, vos lo planteabas desde otro punto de vista que me parece como interesante. No sé si te animás a comentar Sí, eso, digamos, sí, de sí, lugar como les decía, desde individual. el punto... Perdón. Creo que Manuel decía, o Jorge, Manuel, me parece el tema de la autoestima. Es totalmente fundamental. O sea, yo hago mi trabajo de una manera muy particular, ¿no? Si vamos a términos laborales, o sea, yo cobraría el mismo dinero. Si voy, pongo 5 tableros arriba de una mesa, me pongo a leer un libro, se cumplen mis horas y me vuelvo a mi casa. ¿Sí? Eso lamentablemente es una realidad y sucede en un montón de ámbitos, ¿no? Pero creo que lo fundamental acá es el compromiso del docente, lo que el docente pretende, y no querer tapar el sol con un dedo. Si yo tengo 20 alumnos en un penal, si puedo cambiar, o no cambiar yo, poner un grano de arena en cambiar la vida de 3 de esos 20 alumnos, mi trabajo está hecho. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, perfecto. Entonces, volviendo a lo competitivo, esta misma semana, por ejemplo, te lo mostré vos por mensaje privado, Patricia, se hizo un torneo provincial online organizado por la Secretaría de Deportes de la provincia, y uno de mis alumnos lo pudo jugar, ¿sí? Saliendo séptimo de 30 jugadores. No primero, séptimo, ¿sí? Y bueno, vos habrás leído lo que te mandé, sus mensajes. La alegría enorme porque se lo nombró, se lo felicitó. Entonces hay algo que se llama dignidad, que es muy difícil de encontrar dentro del penal. ¿Sí? Muy difícil de encontrar. Se ven muchísimas cosas, se escuchan muchísimas cosas. Entonces por ahí, como yo les decía la otra vez, yo soy un amante del ajedrez, soy una persona a la que no tengo que contar por qué, pero el ajedrez le salvó la vida en algún momento de la adolescencia. Y a ver, el ajedrez es muy poderoso, pero como herramienta, ¿sí? Como una herramienta que tiene que ir acompañada de un montón de cosas. El ajedrez solo no va a hacer nada, ¿sí? Ese es mi punto de vista, Patricia. No sé si voy para lo que vos pretendías escuchar o no. Va un poco en la línea de lo que planteaba Jorge sobre el ajedrez como un mediador que de algún modo aporta a otros procesos, procesos educativos, sociales, que está transitando el sujeto cuando se encuentra con este juego, ¿no? Yo he escuchado, bueno, algunas charlas sobre el ajedrez terapéutico y me interesaba cómo conectar estos temas por el tema de la reinserción o la rehabilitación, ¿verdad? Nosotros de alguna manera
dependiendo un poco del paradigma desde el cual estemos parados para hablar de estos conceptos, estamos tratando de generar un cambio. Un cambio que, bueno, que en esto depende de cómo lo concibamos, digamos, hasta dónde puede llegar eso. Y por eso me parecía como fundamental hablar un poco del rol, ¿no? Allí hay, en el ejercicio de lo lúdico, digamos, la relación educativa se convierte, o sea, tiene ribetes particulares, ¿verdad? Es decir, las personas que están aprendiendo un juego normalmente lo hacen en un contexto determinado, en un clima determinado, no es lo mismo aprender geografía que ajedrez. Entonces, me parece que ahí está bueno como profundizar un poco cómo viven ustedes el rol, y capaz que para hacerlo más fácil les pediría que hagamos el ejercicio de imaginar que estamos haciendo sugerencias a alguien nuevo, a alguien que desconoce del mundo de las cárceles y quiere empezar, ¿no? ¿Cuáles serían las sugerencias que ustedes harían sobre el rol a ejercer, ¿verdad? Para construir estos resultados del ajedrez de los que ustedes están sumamente convencidos y nos están hablando ahora. ¿Cuáles serían sus sugerencias, digamos, para nuevos docentes que se arriman a este contexto? Mirá, Patricia, yo provengo del palo clínico, digamos, hasta que conocí una persona que me cambió la vida, porque la conocí trabajando con niños en lo cotidiano, el día a día, y bueno, y me terminé casando con ella, ¿no? Pero me cambió la visión como psicólogo clínico, estando en un cuartito, atendiendo a niños y a familias. A mí me parece que lo educativo y la salud son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Yo hablaría de educación para la salud, ¿sí? Siempre que estamos educando, estamos generando de alguna manera condiciones para mejorar nuestras condiciones de salud y viceversa. Entonces, me parece que si de alguna manera nosotros logramos aportar un pequeño granito de arena para que una persona pueda mirarse y pensarse a sí misma, bueno, estamos aportando en ese proceso, ¿tá? En eso que como norte tiene que ver con la inserción social. Hay una participante que pregunta si de alguna manera nosotros que hablamos mucho de análisis, de desarrollo, de reflexión, si de alguna manera nosotros ponemos en palabra todo eso. En los talleres que nosotros realizamos tenemos 3 momentos básicamente, que son momentos temporales, pero que también son momentos simbólicos. Y uno de ellos tiene que ver con el juego propiamente dicho, ¿sí? Con el jugar. Después hay otro momento donde trabajamos, donde sus manos se ponen en acción y muchas veces ellos mismos son los que construyen piezas y tableros con materiales muchas veces para reciclar, ¿sí? Y que no tiene más intención que ellos experimenten la vivencia de que sus manos son capaces de hacer cosas buenas, ¿sí? Mirá, esto lo pudimos construir acá, ¿sí? Esta piecita del ajedrez, este tablero. Y después hay un momento que necesariamente es de reflexión, de análisis, de socializar lo compartido, ¿sí? Donde conversamos desde por qué está bueno que las piezas trabajen juntas y en equipo, por qué está bueno que exista la figura de un líder, por qué está bueno que el rey esté a seguro y esté guardadito en su castillo, etc. Y permanentemente estamos haciendo ese relacionamiento con situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Muchas veces tenemos que tener muy presente los niveles educativos, porque bueno, las posibilidades de expresión y de comprensión a través del lenguaje muchas veces son muy heterogéneas. Y muchas veces tienen que ver hasta de los módulos de donde provienen y de donde son alojados, pues bueno, cada módulo muchas veces tiene como sus propias lógicas de funcionamiento cotidiano, ¿sí? Pero sí, permanentemente está ese espacio de reflexión y de realizar como una analogía y un paralelismo con situaciones de la vida cotidiana. Está presente, sí. Jorge, acoto, vos dijiste los trabajos, mirás. Ahí va. Mirá lo que es esto. Perfecto. Espectacular. Esto es un regalo de un interno. Ahí va. Buenísimo.
Bien, O en esto sea, del, no sé, el no sé valor si de esto es ustedes tenés- el tiempo invertido en hacer esto, ¿no? Y las condiciones, ¿no? Todo eso. Sí, sí. Sin herramientas suficientes. Bien. Bien. No sé si alguien quiere comentar algo sobre lo que plantea Jorge, como para seguir en la pregunta. Y por ahí no olvidarse que nosotros hacemos trabajo sobre la curva final, digamos, lo más difícil. Una cosa es la prevención, ¿sí? El ajedrez es una herramienta muy fuerte en muchas cosas, pero como prevención, mucho más fuerte aún. Pero nosotros no estamos en ese lugar. Nosotros estamos en el lugar donde ya el error se cometió, si se quiere llamar de alguna manera. Entonces es mucho más difícil. Y nadie puede obligarlos a que se acerquen al taller, a que estudien, a que quieran mejorar. Entonces el mérito de parte de ellos es triple. ¿Sí? No sé si se entiende por ahí a lo que voy. A mí el comentario, si bien he pasado muchas situaciones, el comentario que más me quedó grabado es uno donde justamente esta persona que tanto se destaca hoy en día, que te comenté del provincial, los últimos 3 años los ganó él al torneo, él se acercó al taller sin sabiendo que existía el ajedrez, no sin saber mover las piezas. ¿Sí? Y bueno, voy a lo que les decía, el comentario, que me dejó sin palabras realmente. Profe, si yo hubiese conocido esto antes, hoy no estaría acá. Más que eso, o sea, ¿qué le puede decir uno a eso? Sí, Patricia, yo ¿Más quería reflexión añadir que también. esa? Está fuerte, Javier. Manuel, Sí, yo quería añadir, estoy muy de acuerdo con Javier y claro, solo con cambiar la vida o momentos de algunas personas ya tiene pues esto un reconocimiento tremendo, ¿no? A mí me enorgullece mucho porque yo en el fondo soy ajedrecista, deportista, ¿no? Y que a través de nuestro juego podamos conseguir que esto ayude a las personas, para mí es súper gratificante, es algo espectacular. Nosotros, por ejemplo, en nuestro club hemos tenido incluso trabajando a un expreso que salió y lo tuvimos trabajando de monitor posteriormente, o sea, conseguimos ayudarle a reinsertarse, ¿no? Que es algo que es cerrar el círculo, digamos, ¿no? O personas, como nos contó Javier también en una reunión que tuvimos previa, que venían regularmente al club una vez que salieron de la prisión y estaban allí pues sociabilizando, relacionándose con las personas de nuestro club de manera totalmente natural, por supuesto, ¿no? Entonces, cerrar el círculo, conseguir todos estos hitos, también el elemento de prevención, porque yo sí que creo que, claro, la prevención, el primer error se ha cometido, pero hay una anécdota de mi compañero, que es el creador de nuestro método, Juan Antonio Montero, que a mí se me quedó grabada, que cuando un interno le comentó en una salida, en un permiso que tuvo, que le ofrecieron algo, unas sustancias que le hubieran llevado a cometer errores de nuevo y a volver a caer en esa espiral, y que simplemente por una regla que le comentaba a Juan Antonio, que era la regla de los 3 segundos, decía, antes de mover una pieza, siempre tienes que pararte como mínimo 3 segundos. Antes de tomar una decisión, igual, como mínimo tienes que pararte un tiempo a reflexionar. Y esa persona, cuando volvió del permiso, pues estaba agradecidísimo a nuestro compañero porque le había salvado, entre comillas, de volver a caer en nuevos errores y volver a seguir en esa espiral. Entonces sí que podemos tener también una parte de prevención hacia nuevos errores que puedan volver a ocurrir en el futuro, ¿no? Estoy de acuerdo con Javier en que estamos en una parte muy difícil, sobre todo los compañeros Jorge y Javier que trabajan de lleno ahí en la prisión, pero sí que creo que puede aportar también como un cambio importante para el futuro. Y después, perdón, hago una acotación referido explícitamente a la práctica del ajedrez. Una de las cosas es que cuando estás jugando, ¿no?, dentro de tus limitaciones,
cuando digo limitaciones no digo que... Me refiero a conocimiento, ¿no? Dentro de tus limitaciones, las jugadas que vos hagas siempre es la mejor que encontraste. ¿Sí? Por lo tanto, tu cerebro está a tope continuamente. Creo que eso es una diferencia con otras muchas cosas, digamos, ¿no? Por sobre todo con un deporte colectivo, por ejemplo, donde, qué sé yo, el fútbol, la pelota mientras la tiene otro compañero, yo camino a la cancha. No sé si me explico a lo que voy. Sí, Javier. Yo creo que por eso también se elige tanto, ¿no? Por eso tiene tanta importancia. Me Pero parece que bueno, una sí, no, sí, no menor, Patricia. perdón, es que, por ejemplo, en tu caso, Javier, son 9 horas de exposición al ajedrez y además la posibilidad de jugar a su antojo, digamos, por el acceso a materiales. No es la misma situación en Uruguay. Entonces, me parece que allí, bueno, los impactos tienen otros tiempos, donde se vuelve mucho más trascendente lo vincular. A mí me interesa muchísimo esta cuestión de como el rol, ¿no? El rol de quien enseña el ajedrez en las cárceles, por eso un poco hice la pregunta, porque encuentro que allí hay una llave para comprender un poco también del éxito de la actividad, ¿no? Es decir, en qué medida hay una adhesión, un compromiso de los muchachos o muchachas que van a aprender. Y bueno, me parece que tiene mucha relación con cómo utiliza el ajedrez quien lo enseña, ¿verdad? Si hay un diálogo, en esto que preguntaba Andrea Pontet sobre si se verbaliza, si hay como una actitud de construcción de desafíos, de conectar, de hacer paralelismos con la vida personal y el tablero, es decir, hay una serie de estrategias, me parece a mí, técnico-pedagógicas. También en algún lugar escuché la metaforización, es decir, llevar, hacer entender, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje? Vos en algún momento hablaste de idioma del ajedrez, el Sí. ajedrez es un idioma, y bueno, para hablar este idioma hay que entrar en el código, ¿verdad? Más allá de las dificultades que yo tenga en el punto de partida, es decir, si, si Mira, puedo, si puedo hacer abstracciones mentales, si tengo la capacidad de simbolizar. Por eso yo preguntaba al principio lo de las trayectorias educativas, que bueno, que tienen ese rol también en nuestra vida, ¿no? sí, a mí se me ha hecho muy fácil, por suerte, en ese sentido, porque o sea, el grupo que está formado hace 5 años siempre fue en aumento y no hay necesidad de explicar nada, digamos. El que entra en el grupo siempre es bienvenido, pero se sabe cuáles son las reglas, ¿no? Entonces, por ese lado se me ha hecho fácil, digamos, ¿no? Que no ha habido una gran renovación, digamos, no es que la gente se va y la semana que viene tengo alumnos nuevos y la otra semana son los mismos. Y en cuanto al compromiso, todo esto que yo te digo, los materiales, los relojes que tienen para jugar, es por haber golpeado 1000 puertas, ¿sí? Eso es fundamental. Sí. Un tablero me lo dio uno, otro tablero me lo dio otro, un reloj lo conseguí mediante desarrollo social y bueno, y así, pero todo tiene el mismo destino y el mismo propósito. Se ha hecho algo, acá se ha hecho algo muy fuerte el ajedrez en cárceles, muy, Sin muy duda. fuerte. Ojalá en Uruguay estemos en un proceso similar. Compañeros, tengo la desagradable noticia de que, bueno, se nos termina el tiempo y hay otro bloque de mesas que nos pueden interesar. Bien, un Eh, comentario, Patricia. Estaría algo buenísimo para cerrar. que estamos hermanados ahí con Argentina y con España, que podamos seguir en contacto para poder pensar algún encuentro, alguna competencia, algún torneo intercarcelario entre Uruguay, España y Argentina. De mi parte, Jorge, para cuando quieras, Bien. ningún problema. Comentario de Sería cierre, bajo buenísimo. las velas, que se nos cierra la sala. Sí, Bueno, por supuesto, Jorge. Y les muchas propongo, gracias, Patricia. perdón, Manuel, antes de cerrar, tendría que haber sido antes.
¿Qué les parece si dejamos nuestros teléfonos para si alguien nos quiere preguntar algo o si les podemos servir para que avancen en su lugar? Los anotas ya que nos van a echar. Yo ya los tengo. Comunican con el programa por cualquier consulta que quieran hacerle a alguno de los expositores. Sí, gracias a todos. Un programa. Hasta luego. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones.